están, gente? Bienvenidos a este grupo vida de esta semana. Este domingo anterior estuvimos hablando de la historia de Daniel, en Daniel 6, específicamente la historia donde Daniel está sirviendo en el reinado del rey Darío. Y resulta que Daniel se había ganado el favor de este rey, y este rey lo amaba muchísimo, tanto así que estaba tan asombrado de su sabiduría, su buena administración, su diligencia, inclusive le gustaba y simpatizaba con la fe de Daniel, tanto que pensó en ponerlo al frente de todo su reino, y por supuesto esto ocasionó celos en medio de los otros gobernantes y planearon algo para destruirlo, para destruir esta posición que tenía Daniel. Lo que hicieron fue, por supuesto, como no podían encontrar ningún tipo de falla en su manera de administrar los recursos del rey, él era súper leal y bueno, muy honesto. Entonces dijeron, la única forma que vamos a poder destruir a Daniel es encontrarle algo que tenga que ver con su religión. Y se fueron donde el rey Darío y le dijeron, bueno, rey, mira, se nos ocurrió que durante los siguientes 30 días ningún hombre puede alabar o elevar alguna oración a ningún dios ni a ningún ser humano excepto a usted, al rey Darío. El rey Darío dijo, wow, qué detallazo. Y bueno, les firma aquel decreto y inocentemente, sin saber qué era lo que ellos planeaban. Y de repente, Daniel lo que hace al enterarse de este decreto es deliberadamente abrir las puertas de su casa, las ventanas que daban hacia Jerusalén, arrodillarse, levantar manos y empezar a orar a su Dios como lo tenía por costumbre 3 veces al día. Por supuesto, estos gobernantes encuentran a Daniel haciendo esto y le dicen al rey Darío. El rey Darío se ve obligado a cumplir la sentencia y aunque quería hacer lo posible por salvar a su amigo, él sabía que ningún decreto aprobado por el rey podía ser anulado. Así es que al final tienen que echar a Daniel al pozo de los leones, y antes de cerrar el pozo de los leones, el rey Darío le dice, Daniel, pídele a tu Dios, al que sirves con tanto fervor, que te salve. Y cierran el pozo. Esa noche el rey Darío no duerme pensando en su amigo Daniel. Se va preocupado y lo primero que hace apenas amanece es correr hacia donde está el foso de los leones y preguntar, Daniel, ¿ha podido tu Dios salvarte? Y desde el fondo del foso de los leones se escucha la voz de Daniel donde dice, mi Dios envió un ángel que cerró las bocas hambrientas de los leones y me salvó. Inmediatamente el rey Darío se pone muy contento y manda a que saquen a Daniel y echen a aquellos gobernantes que lo habían acusado falsamente. No habían tocado el fondo del foso cuando ya habían sido devorados por los leones. Y saca a Daniel. Esta es una historia increíble y nos revela cosas chivísimas. Por ejemplo, que debemos de trabajar duro y ser íntegros para que Dios nos honre. Daniel era súper honrado y trabajador y por eso Dios lo honró. Podemos decir también que debemos de alabar a Dios incondicionalmente como Daniel. Aunque la prueba venga, tenemos que alabar a Dios. Debemos de tener una vida de oración constante como Daniel. 3 veces al día oraba él, tenía una relación cercana con Dios. Debemos de creer que Dios puede cerrar la boca de los leones. Cuando estamos en problemas tenemos que creer que Dios puede sacarnos de ahí y tenemos que dar testimonio para que los que nos rodean crean en nuestro Dios. Y estas son lecciones importantes que podemos aprender de la vida de Daniel. Pero el snapshot de esta semana es más sobre la vida de Darío. Darío tiene un encuentro en ese momento cuando se da cuenta que Daniel sobrevivió al foso de los leones. Y tiene un antes y tiene un después. Las preguntas que surgen al analizar la vida de Darío son, ¿es Dios tu Dios o el Dios de alguien más? Para Darío este era el Dios de Daniel. Él no era su Dios, él no tenía fe en ese Dios, él no creía en él, respetaba a Daniel. Y muchas veces nos pasa así. Mi pregunta es, cuando vas a la iglesia, cuando oras, cuando lees la Biblia, ¿lo haces porque es el Dios de tus padres? ¿Porque es el Dios de tus amigos? ¿Porque es el Dios del pastor? ¿Porque es el Dios que
te acostumbraste a adorar es solamente una religión o realmente lo consideras tu Dios. La palabra dice en Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice el Señor es el pastor del líder de adoración o de mi vecino o de mi amigo. El Señor es mi pastor. Y si tú quieres, Él quiere ser tu pastor, Él quiere ser tu padre, Él quiere ser tu amigo. La segunda pregunta que tenemos que hacernos al ver la vida de Darío es, ¿actúas con tus propias fuerzas o crees en Dios? Cuando Darío se dio cuenta que tenía que sacrificar a su amigo Daniel en el foso de los leones, lo primero que hizo fue tratar de encontrar una forma para salvarlo por sus propias fuerzas. Pero nunca dobló rodillas como lo hacía Daniel, nunca se arrodilló. Y ¿sabes qué? En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí no pueden hacer nada. Tiene que ser tu Dios. Tienes que actuar con las fuerzas de Dios. Él quiere darte la salida, pero tú tienes que confiar en Él. Separados de Él no podemos hacer nada. La tercera pregunta que vemos en la vida de Darío es, ¿te importa más la opinión de los demás o la opinión de Dios? Cuando estos hombres llegaron a decirle, rey, pero usted sabe que la ley tiene que cumplirse, lo presionaron, él no quería sacrificar a Daniel, pero estos hombres lo presionan y el rey se ve con toda la tristeza del mundo, dice ese pasaje. Fue y sacrificó a Daniel, dictó sentencia sobre la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque le importaba más lo que pensaran los hombres. Le importaba más su posición. ¿Y cuántas veces nosotros a veces actuamos y lo que nos preocupa más es nuestras apariencias, lo que piense la gente? Y negamos a Dios por quedarle bien a los demás. Esto es preocupante. Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Mateo 16:26 dice, ¿y de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿Sabes? Debes de ser aprobado en el cielo antes de tener honra aquí en la tierra. Y eso es algo que debe de existir en nuestras vidas constantemente. Necesitamos hacernos un chequeo interno y dejar que Dios nos diga, ¿sabes qué? Bien hecho, fiel siervo. Has sido fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Esa es la aprobación que cuenta. Cuando Dios te mira con orgullo, cuando Dios te dice, muy bien, no importa lo que el mundo diga. La cuarta pregunta es, si prefieres a alguien, que alguien más ore por ti en tiempos de desesperación antes de tú mismo postrarte y rendirte ante Dios. ¿Sabes? Está bien que la gente ore por ti, que le pidas oración a un pastor, a un líder, pero ¿qué pasa con tu vida de oración? Darío le dijo a Daniel que el Señor, ora a tu Dios que te salve. ¿Por qué Darío no oró a Dios que salvara a Daniel? ¿Sabes por qué? Porque él no tenía una relación de confianza con el Dios de Daniel. Era el Dios de Daniel y muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos en dificultades y hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas porque no tenemos la confianza de venir y orar a Dios. Pero Filipenses 4:6 nos dice, en toda ocasión, preséntense delante de Dios en oración y ruego y den gracias. Y entonces el Dios Todopoderoso les dará una paz que el mundo no puede dar. Mi pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás pasando tiempo con el Señor? Y la última pregunta que nos podemos hacer al ver la historia del rey Darío y el Dios de Daniel es, ¿necesitas pruebas para creer? ¿Estás esperando una prueba para creer? ¿Qué es lo que te detiene? Cuando el rey Darío vio que Dios había salvado a Daniel de las garras de los leones, de esos leones hambrientos, entonces el rey cambió su opinión. Él tuvo un después, en ese momento él comenzó a creer y no tuvo ninguna duda de que el Dios de Daniel era el Dios Todopoderoso y hace una declaración increíble. Él dice, porque Él es el Dios viviente, que en todo mi reino se adore al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece para siempre, su reino nunca tendrá fin, ni su poder. Él es el Salvador, Él es el libertador. Y comienza a dar una declaración de fe. En ese momento, después de haber visto la prueba de la existencia de Dios, el rey Darío confiesa con su boca. Y sabes, esto es bueno. Y Dios probablemente va a darte la oportunidad. Él va a insistir y darte pruebas para que tú creas en Él. Pero Jesús dijo
en Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que aún sin ver creen en mí. Sabes, hay algo especial cuando tú tomas la decisión de tener fe y creer en Dios aún antes de ver las pruebas. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces mi pregunta para ti hoy es esta. ¿Es Dios tu Dios? ¿Oras a tu Dios con confianza? ¿Sabes que Él existe? ¿O estás esperando pruebas para creer en Él? Y si es así, ora. Toma un tiempo y dile, Señor, ¿sabes? Necesito que hagas algo porque yo quiero creer en ti. Es mi anhelo creer en ti, pero no quiero que sea el Dios de mis padres, el Dios de mis amigos, el Dios de la iglesia a la que asisto, el Dios del pastor, del líder de adoración, de mi líder de grupo de vida. Yo quiero que seas mi Dios, que seas mi pastor, mi amigo, mi salvador personal. Te invito a que comiences a explorar esta idea de tener una relación personal con un Dios que te ama.